Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra en este día mi amada, preciosa, hermosa familia en el Señor? Un día tan hermoso que Dios nos permite poder despertar, que Dios nos permite el deseo de quererlo buscar. Nosotros estamos buscando en este momento al Señor, y un día donde seguramente Dios hablará a nuestra vida. De la manera que nosotros dispongamos nuestro corazón para que Dios hable, también le daremos la oportunidad de que pueda hablarnos de una forma directa, y usted va a sentir cómo Dios habla a su vida, cómo Dios ministra su vida, cómo Dios renueva sus fuerzas, cómo Dios aumenta su fe. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador, y esto es la oración de la mañana. No dudes, camina por fe. Hay momentos en los que la duda quiere invadir nuestra mente. La duda es la inseguridad, la duda viene a través del miedo que podamos sentir de las situaciones que estamos enfrentando, y obviamente es producto de la inseguridad, de no estar seguro de que algo va a ocurrir o pensar en el peor escenario posible. Y es ahí cuando la duda entra o quiere entrar a nuestra vida, esa duda que no nos lleva a creer a totalidad lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, esa duda que pone en tela de juicio aquello que Dios puede y quiere hacer en nuestra vida. Todos en algún momento hemos experimentado la duda. Todos hemos sentido duda frente a algo, frente a cierta situación o en medio de ciertas circunstancias. Pero la voluntad de Dios es que nosotros, en lugar de tener duda, podamos caminar por fe. Hay momentos donde habrán pruebas frente a nosotros, y Dios quiere que nosotros caminemos por fe en medio de esa prueba, confiando siempre en Él. Cuando hablo de caminar en fe, estoy hablando de confiar en Dios. Estoy hablando de creerle a Dios y no a las circunstancias que te rodean. Porque muchas veces las circunstancias que nos rodean son muy adversas y nos quieren de alguna manera describir o nos quieren predicar de que nada bueno va a salir de esa situación que estamos enfrentando o que estamos viviendo. Y entonces es ahí donde la duda aparece, donde comenzamos a pensar de que las cosas van a salir mal, donde comenzamos a pensar que a lo mejor Dios no me va a ayudar en esta ocasión. Cuando comenzamos a pensar que a lo mejor Dios está enojado conmigo porque yo no he sido tan bueno, he cometido muchos errores, he hecho cosas que sé que no agradan a Dios, y por eso hoy a lo mejor Dios no me va a ayudar. Muchas veces creemos que Dios ya no está con nosotros, y es ahí donde la duda aparece. Y otras veces es cuando las circunstancias que nos rodean nos están apretando, nos están haciendo presión, de tal manera que nos es más fácil dudar que creer que Dios puede hacer algo aún en medio de toda esa prueba difícil que posiblemente estemos pasando. En la Biblia hay un relato que no me cansaré de hablar de él y no me cansaré de predicar de él, porque es un relato muy hermoso que nos enseña cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida en medio de la prueba, en medio de la tormenta, en medio de las situaciones bastante difíciles que nos tocarán enfrentar. Y para ello quiero que leamos una historia que está en la Biblia, y quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Para poder entender un poquito la historia, vamos a leer varios versículos. En esta ocasión voy a utilizar la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente para poder leer este texto que hoy quiero compartir con usted. Mateo, capítulo 14, versículo 22. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto,
Los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Oiga, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo. Dijo: tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. Versículo 31. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Esta historia es una historia muy hermosa, porque nos trata la manera de ejemplificar las situaciones que muchas veces vamos a enfrentar en la vida. Jesús ordena a sus discípulos que pasen al otro lado del lago. Mientras él despedía a la gente, él sube a un monte a orar, porque le gustaba estar solo para orar, ¿verdad? Hablar, para tener comunión con su Padre. Pero cayó la noche. Y los discípulos, obviamente, que habían sido enviados adelante, ellos iban a medio lago, por así decirlo, ¿verdad? Por imaginarnos la escena. Mientras dice que luchaban con grandes vientos que les eran en contra. Los vientos hacían que de alguna manera el agua también entrara a la barca. Y de pronto, en la oscuridad de la noche, porque ahí no había luz, ¿verdad? En la oscuridad de la noche, con el problema de la tormenta, con la dificultad de los vientos, aparece de pronto alguien caminando sobre las aguas. Cualquiera de nosotros al ver ese momento, tal vez también nos hubiéramos asustado, ¿no? Tal vez hubiéramos asustado porque no sabíamos qué estaba pasando, sobre todo que alguien caminara sobre el agua, porque no hay nadie que pueda caminar sobre el agua. Lo que estaba ocurriendo era un milagro asombroso. Jesús caminando sobre las aguas. Cuando ellos tuvieron miedo, se aterraron. Pero Jesús rápidamente les dijo: no tengan miedo. Yo estoy aquí, o yo soy. Entonces, uno de los discípulos, que era el vocero de los 12, Pedro, ¿verdad?, que siempre salía a decir algo, él dijo: Señor, si eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando también sobre las aguas. Es decir, si tú eres Jesús, permite que yo también camine sobre las aguas, porque tú tienes poder para hacerlo. Eso es lo que estaba diciendo en pocas palabras Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús? Sí, ven. Dice la Biblia que Pedro se baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Oiga, Pedro se baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Pedro caminando sobre las aguas, al igual que nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imagina usted la escena? Y es que el único que podía provocar que Pedro caminara sobre las aguas era Jesús. El único que podía hacer que eso ocurriera era Dios. Entonces ahora Pedro está caminando sobre las aguas y esto nadie se lo va a quitar. Lo que pasó después pasó. Pero en este instante, mientras Pedro caminaba sobre las aguas, estaba experimentando de un milagro. Estaba experimentando de algo sobrenatural que desafía la física, que desafía todo lo que nosotros pensamos y creemos. Ahora este hombre está caminando sobre las aguas, pero ocurre algo. De pronto, dice la Biblia que Pedro comenzó a fijarse en el fuerte viento y en las olas y comenzó a aterrorizarse, comenzó a tener miedo. Por un momento Pedro, cuando le dice a Jesús: si eres tú, permite que yo vaya, ordena que yo vaya. Y Jesús le dice: sí, ven. Pedro se baja y comienza a caminar. Seguramente Pedro, cuando dio los primeros pasos sobre el agua, se asombró. Dijo: sí, es el Señor. Pero de pronto sintió los fuertes vientos. Sintió que las olas lo golpeaban. Y al ver el panorama y al ver las circunstancias que lo rodeaban, comenzó a tener miedo.
Y en el instante que comenzó a tener miedo, comenzó a hundirse. Y es que cuando tú experimentas la presencia de Dios en tu vida, pero aún así permites que el miedo se apodere de tu vida, comienzas a hundirte. Porque hay momentos en los que Dios nos muestra su poder, al igual que a Pedro. Pedro caminó sobre el agua, quiere decir que experimentó el poder de Dios. A veces nosotros estamos en medio de una dificultad, en medio de un problema, pero Dios nos está sacando siempre a flote. Estamos experimentando el poder, el respaldo, la respuesta de Dios. Pero de pronto nos fijamos más en los vientos y en las olas que nos rodean que en lo que Dios acaba de hacer. Óigame, Dios acababa de hacer que Pedro caminara sobre las aguas. Acababa de experimentar un milagro, pero ahora Pedro tiene miedo. A veces acabas de experimentar un milagro de Dios y al siguiente instante estás teniendo miedo de algo que Dios puede controlar. Así que ahí está Pedro, ahora teniendo miedo. Y en el momento que tiene miedo se comienza a hundir. Porque el miedo no es compatible con la fe. Y cuando se comienza a hundir, comienza a gritar: ¡Sálvame, Señor! Como quien dice: yo estoy aquí porque tú me ordenaste, pero mira, me estoy hundiendo. Pero Jesús no tenía la culpa que él se estuviese hundiendo. Eso tiene que ver con la fe de cada uno de nosotros. No debes de tener miedo, no debes de dudar, porque la duda es miedo y el miedo es duda. Sino que caminar por fe. Si ya habías dado unos pasos de fe sobre el agua, ¿por qué no dabas otros? No cambió nada, había una tormenta, habían vientos fuertes. Lo que cambió fue tu mirada. Dejaste de ver al Señor para enfocarte en los vientos. ¿Y qué ocurre entonces? Bueno, de inmediato dice la Biblia que Jesús extiende la mano y agarra a Pedro, porque Dios no te va a dejar que te hundas. Oiga, Dios no dejará que te hundas. Por muy fuerte que sean los vientos, por mucho que se levanten olas en tu contra, Dios no dejará que te hundas. Así que nuestro Señor Jesucristo, Cristo extiende su mano, toma a Pedro, lo saca, ¿verdad? De ese momento, llegan a la barca y nuestro Señor le hace una pregunta, o mejor dicho, le dice algo y le dice: ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Oiga, ¿por qué dudaste de mí? Y es que a veces es incomprensible cómo nosotros, después de ver el poder de Dios, en la siguiente etapa dudamos. Si usted ha experimentado en algún momento de su vida el poder de Dios, usted ya ha conocido el actuar de Dios, no dude. No importa las circunstancias que lo rodeen, no importa los vientos cuán fuertes sean o cuántas olas se levanten en contra suya, usted no dude de que aquel que lo llamó también lo va a respaldar, porque Dios no va a dejar que te hundas, no te vas a ahogar, Dios no va a dejar que te hundas. Dios estará ahí siempre para extender su mano. Por eso no dudes de Él. Y Jesús le dice: ¿por qué dudaste de mí? ¿Qué iba a decir Pedro? Ay, que me comencé a hundir sin querer, ¿verdad? ¿Pero por qué se comenzó a hundir? Porque tuvo miedo. Porque dudó que podía seguir haciendo aquello que ya había hecho. Dice la Biblia que cuando suben a la barca, el viento se detuvo. A lo mejor Pedro estaba experimentando una prueba, ¿no? Dios estaba probando la fe de Pedro y se dio cuenta que todavía dudaba. Se suben a la barca, los vientos se calman. Entonces los discípulos comienzan a adorar a Jesús y le dice: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Porque solo el Hijo de Dios podía hacer semejante escena como la que acababan de experimentar. Acababan de ser testigos de algo asombroso. En la vida nos vamos a encontrar con tormentas fuertes, con vientos en contra, con olas que se levantan y querrán hundir la barca de nuestra vida. Pero Jesús, en medio de todas esas circunstancias, te invita a que vengas a Él, a que lo busques. Y tú puedes poner los pies sobre el agua y comenzar a caminar por fe. Pero en el instante que comienzas a dudar, en el instante que comienzas a tener miedo, en el instante que permites que las circunstancias de la vida te presionen y cambien de tu parecer o te cambien tu modo de pensar, entonces vas a comenzar a hundirte. Lo bueno de todo es que Jesús siempre llega a tiempo a extender su mano para sacarte de ese momento difícil. Él siempre llega a tiempo para rescatarte.
Él siempre llega a tiempo, pero Dios no quiere que dudemos de Él. No dudes del Señor. Posiblemente en este instante estés en medio de una tormenta, llámese tormenta al problema, dificultad, adversidad que puedas estar viviendo. Estás en medio de esa tormenta con los vientos en contra, todo está en contra tuyo, pero aún así, camina por fe. Camina por fe en medio de esa tormenta, porque el Señor está contigo, porque Él no te va a dejar, porque Él te ha llamado, y aquel que te ha llamado no te va a dejar solo. Dios no dejará que te hundas. No dudes de lo que Dios hará en tu vida. Camina por fe. Es hora de caminar por fe. Porque si seguimos caminando por fe, porque ya hemos experimentado el respaldo de Dios, ya hemos experimentado la respuesta de Dios, entonces caminemos por fe sabiendo que aquel que un día me ayudó también me va a ayudar hoy. Porque somos propiedad suya, porque estamos buscándolo constantemente, porque lo amamos, porque nos hemos rendido delante de Él y porque le hemos creído. Y cuando le creemos, usted tiene que tener la seguridad total de que Él cuida de usted. ¿Por qué no oramos en esta hora y le decimos: Señor, ayúdame a no dudar, ayúdame a caminar por fe? Oramos. Padre amado que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por este tiempo tan precioso que nos regalas. Gracias, mi Dios. Gracias porque a través de tu palabra, a través de las historias escritas en tu palabra, Señor, nosotros podemos comprender cuál es tu voluntad perfecta para nuestra vida. Te doy gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias adversas tú nos has sostenido, porque en medio de los problemas que hemos enfrentado, Señor, tú nos has sacado adelante. Y hoy, Dios mío, quiero orar especialmente por aquellas personas, Señor, que están atravesando momentos difíciles, pruebas difíciles, para que tú en medio de cualquier circunstancia los mantengas firmes y que ellos, Señor, puedan caminar por fe. Oro, Dios mío, para que todos aquellos que están escuchando este mensaje puedan caminar por fe, para que tú aumentes su fe, su confianza, para que tú les des ánimo, para que tú, Dios mío, puedas obrar algo hermoso en la vida de todos aquellos que hoy están acá buscándote. Porque aquí hay un pueblo que te busca, Señor. Aquí hay un pueblo que te busca, que se rinde delante de ti, y un pueblo que te cree. Yo te pido, Padre, que bendigas y recompenses a este pueblo que te cree, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Ayúdanos a caminar por fe, ayúdanos a aumentar nuestra fe, ayúdanos, Señor, a no dudar, ayúdanos a tener la convicción firme acerca de lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor. Te pido también en esta hora que puedas bendecir las familias acá representadas, que tu bendición, que tu respaldo, que tu protección, que tu salud, tu fortaleza, tu sabiduría sea, Señor, sobre cada familia acá representada, y que seas tú, Dios mío, bendiciendo a cada uno de los hogares que aquí están escuchando esta palabra, que los puedas llenar, Señor, de toda provisión, los puedas llenar de mucha paz también a cada familia, y que los puedas llenar, Señor, de un deseo de búsqueda de ti continuamente. Gracias, Dios mío, y todo te lo he pedido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No dudes, no dudes, camina por fe, porque Dios está delante de ti. Él no dejará que te hundas. Ten fe, confía en Él. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador, y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.